yo soy diseñador industrial de la Universidad de Chile. Actualmente trabajo como consultor independiente en la empresa de Object Factory y además soy profesor de la universidad, en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela de Diseño. Para presentarme un poco, los últimos dos proyectos grandes donde trabajé fueron dos desarrollos de prototipos específicamente, y tengo entendido que ese es el foco de esta charla, cómo pasar de la idea a la cosa física, siempre. Este primer vehículo que ven acá, bueno, se ve harto distinto los colores, es el Lufke, un vehículo de 3 ruedas, unipersonal y que tenía una serie de innovaciones controladas con respecto a su sistema productivo, al sistema de transmisión de la energía y a su estructura, a cómo se construía, cómo se armaba. El segundo proyecto relativamente grande en el que trabajé, y el último, que se lanzó el año pasado, fue otro vehículo de 3 ruedas, desarrollado completamente con tecnología nacional en unos talleres en Quinta Normal, siempre con procesos productivos locales y nacionales, que fue el Soki. Como pueden ver, es un vehículo para 2 personas, eléctrico también, con una velocidad máxima de 60 personas y un costo estimado de 7 millones de pesos. Este proyecto actualmente se encuentra en la etapa de maduración, o sea, en la etapa de búsqueda de proveedores, búsqueda de relaciones internacionales y en búsqueda de fondos de tipo scale-up para poder salir a vender afuera. Los contenidos o el menú de todo esto. A mí siempre me gusta partir las presentaciones un poco sabiendo a dónde vamos a llegar. No los quiero marear con mucha información, tampoco quiero que se pierdan. Vamos a tratar 4 temas grandes acá. Primero, ¿qué es un prototipo? Porque mucho se habla de prototipos, mucho se habla de innovación, mucho se habla de mínimo producto viable, pero muchas veces uno, por un tema de repetición, no sabe específicamente bien lo que es. Luego vamos a pasar por tipologías o estrategias de desarrollo de estos prototipos, además de entender el concepto de mínimo producto viable, que asumo que lo han escuchado más de alguna vez. Luego vamos a pasar con un caso de estudio, en específico el desarrollo del Soki, donde traje muchas imágenes para que vean cómo pasamos de la idea en el papel, el desarrollo de las maquetas, los prototipos, hasta el producto final. Y finalmente vamos a hacer acá en vivo un caso de desarrollo, de cómo partiríamos conceptualmente hasta llegar a la definición de todos los prototipos que necesitamos. ¿Ok? Partimos. Si uno busca en Google, en la RAE específicamente, y busca la definición de prototipo, dice lo que aparece ahí, que es un ejemplar original o el primer molde de algo. Por tanto, siempre un prototipo, nosotros vamos a entenderlo como un sinónimo de materializar algo, materializar una idea, materializar un concepto, materializar una intención. Siempre entiéndalo de esa manera, porque si no lo vemos así, nos podríamos confundir entre los conceptos de maqueta, modelo de escala. Un prototipo siempre es intentar validar algo, por algo tangible, siempre. Ahora, dentro de la línea de desarrollo de productos, cuando hablamos del prototipo como tal, siempre tenemos el concepto asociado a la materialización, como lo dije anteriormente. Y siempre es una materialización de hipótesis. ¿Cómo se usará este banco? ¿Cómo se comportará esta estructura? ¿Cómo se comportará esta parte del sistema? ¿Cómo se verá? ¿Cómo? Siempre son hipótesis. Y por medio de los prototipos nosotros las tangibilizamos o las materializamos. Todo esto para poder llegar al concepto del mínimo producto viable. Que el mínimo producto viable, en estricto rigor, es una serie de prototipos que están tangibilizados en uno solo, que compone el mínimo para yo poder probarlo con mi consumidor final, siempre. Avanzando. Para entender Perfecto. Para entender, vamos a establecer 2 ejes que tienen que ver con la naturaleza del fenómeno. Es decir, un modelo o prototipo enfocado o un modelo integral a nivel de la cantidad de variables. Entiéndase, si yo estoy desarrollando un computador, un prototipo enfocado vendría siendo el trackpad y un modelo integral vendría siendo, o un prototipo integral en realidad vendría siendo el computador completo. Luego tengo el otro eje de el físico o lo tangible
y lo analítico o digital. Yo puedo tener muchos prototipos en el desarrollo o en la búsqueda de este mínimo producto viable. Mientras más prototipos tenga, más control tengo. Vamos a seguir a la antigua. No te preocupes, vamos a seguir a la antigua. Por ejemplo, siguiendo esta línea de desarrollo de este notebook que no existe, tenemos distintos prototipos. Si se dan cuenta, lo más cercano al producto final o al mínimo producto viable está en la esquina superior derecha. Los modelos más blandos o con menos cantidad de variables están más abajo. Por tanto, yo puedo entender que un prototipo analítico enfocado, que vendría siendo un render en computador, podría estar ubicado acá. Una simulación de los circuitos que componen el trackpad podría estar acá, porque siempre es digital. A medida que yo avanzo o me acerco al producto final, los voy tangibilizando o haciendo más físicos. Cómo se va a comportar la textura con el dedo, cómo va a ser la parte del ensamblaje de la superficie del trackpad con los sistemas de retroalimentación para con el usuario. Así voy subiendo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se entiende? Fíjense que a medida que avanzo o entiendo más o de alguna manera voy encajonando esta serie de prototipos, voy llegando a los modelos alfa o beta para poder llegar finalmente al producto final. Esto, a medida que uno avanza, se va transformando en números de prototipos. Prototipo 1, 3, 6, 5, 15, 20, los que sean necesarios para conseguir el objetivo. El objetivo puede ser solamente desarrollar un trackpad, el objetivo puede ser solamente entender el sistema de construcción, o el objetivo puede ser solamente mejorar una pantalla. Ahora, si nosotros entendemos eso como sistema, vamos a entender que la pantalla voy a tener los materiales, los sistemas de retroalimentación, las construcciones, y así voy desglosando ese desarrollo en muchos prototipos pequeños. Para reforzar más la idea, no necesariamente este es el flujo, puede ir cambiando, pero lo importante es que de alguno voy a sacar opciones para poder reducir el riesgo, y eso va a hacer que mientras yo más reduzca el riesgo, más prototipos haga, el camino hacia el final va a ser más limpio. ¿Les queda claro? Pero el número de prototipos está definido como en una planificación, lo vas haciendo en el camino en base a los resultados y después es el camino final que trazaste o estaba planificado que así tenía. Siempre va de la mano con la definición de los objetivos, y esos objetivos van de la mano con los presupuestos que yo manejo y los tiempos. Muchas veces no me voy a poder dar el lujo de probar 7 sistemas constructivos distintos. Voy a tener que hacer puestas más controladas donde voy a acudir a expertos que probablemente van a decir, para poder reducir el riesgo, oye, ándate por estos 2 sistemas solamente. Ahora, si yo quiero ser un poco más arriesgado, voy a probar muchos prototipos distintos, si es que tengo el tiempo y tengo los recursos. Pero por eso es donde entramos en el trabajo multidisciplinar. Porque ¿qué pasa si yo estoy desarrollando, por ejemplo, un lápiz de lectura para gente no vidente? Por ejemplo, y me convendrá hablar con profesores de gente no vidente, me convendrá hablar con un sociólogo, con un ingeniero mecánico, con un diseñador industrial. Todas estas disciplinas siempre tienen que aportar algo, desde el uso, desde el aspecto, desde cómo tangibilizo una terapia, finalmente. Porque muchas veces puedo partir el proyecto con una inquietud que tiene que ver con poder llevar la terapia a algo físico, en este caso, un lápiz, y por tanto ya tengo las condiciones de borde. Lo importante de esto es entender dónde estoy situado dentro de mi desarrollo de producto. ¿Es un producto más ingenieril? ¿Es de diseño industrial o de diseño de producto? ¿Es más social? Porque muchas veces este tipo de metodología también aplica a los proyectos sociales. Quiero desarrollar un sistema de información para los vecinos. ¿Cuántos prototipos necesito? Tengo que entender históricamente cómo es su cultura, cuáles son sus signos, porque entendiendo las funciones indicativas de la forma, las funciones simbólicas, las funciones prácticas, voy a poder sacar la cantidad de prototipos que necesito. ¿Ok? Avanzando. Todos estos prototipos que estaban en esta matriz, necesito fabricarlos. Muchos de ellos son en computador, otros son físicos, unos son con máquinas, u otros son simplemente a mano. Podemos hacer un corte grande en 2 tipos de tecnología. Los que son aditivos, los sustractivos o los que son una mezcla. ¿Conocen las impresiones 3D? ¿Conocen el concepto de la router CNC? ¿Sí? Son tecnologías que vamos
de alguna manera teniendo más cercano porque los procesos productivos actualmente están más cercanos a las personas comunes y silvestres. Antiguamente acceder a una impresora 3D, acceder a un router CNC o acceder a sinterizado láser, a corte láser era muy difícil por los costos que ello implicaba. Ahora ustedes pueden ir a algunos laboratorios acá, las universidades tienen centros de prototipados, por tanto, las industrias, los procesos productivos están cada vez más cerca de los capitales humanos, por así decirlo. Por tanto, podemos decir que mientras ustedes más investiguen o más procesos productivos conozcan, siempre van a poder encontrar un homólogo en estas tecnologías de prototipado rápido. Ese es el tipo de impresión 3D por adición de material. ¿Qué implica esto? Tengo un modelo 3D en una extensión STL, que es una estereolitografía, que es un modelo 3D que es compuesto de triángulos, se divide en capas y que va haciendo el extrusor con un insumo de plástico que se va derritiendo por capas, se va endureciendo. Eso lo habían visto, ¿cierto? Otras tecnologías son las asociadas a endurecimiento de resina. Esta es una resina que reacciona por medio de un láser que lo va endureciendo por capas. Si buscan videos en YouTube van a ver que esto es un proceso bastante lento y que cuando lo vean estos videos de una especie de time-lapse que dura 10 minutos, pareciera que la resina saca un objeto. Similares son los procesos a los que son por endurecimiento de polvo, que es otro tipo de impresión 3D. El mejor ejemplo de las tecnologías sustractivas vendría siendo la router controlada numéricamente por computadora. Es decir, tengo un modelo 3D que es filtrado por un computador y les dice a un cabezal cuáles son las rutas. Esa entiéndase solamente en este eje o en 3D. ¿Ya? Depende mucho del precio de la maquinaria, es lo que yo puedo hacer. Pero en general, con una máquina simple que se mueve en el eje XY, puedo generar formas complejas, entender cómo funciona un molde, trabajar con plásticos de ingeniería, o también puedo pasar, que las empresas automotrices hasta el día de hoy lo utilizan, es el modelado manual, que tiene que ver con entender las proporciones, comprender las curvas, ver y evaluar el aspecto de un vehículo con sus posibles usuarios o a los clientes internos, porque muchas veces de 6 diseños que se presentan con clay, que esto es una especie de arcilla plástica, los que definen es el equipo de marketing, es el equipo del directorio, o son modelos que sirven para poder presentarse a fondos concursables y poder defender una idea. Avanzando, cuando yo entiendo esta especie de metodología y dónde están puestos todos estos prototipos, entiendo también cuáles son las maneras de hacer estos prototipos, que pasamos de procesos que eran digitales o controlados por computador a otros que son muy manuales, todos válidos siempre. Llegamos al concepto del mínimo producto viable, o MVP con sus siglas en inglés. ¿Cómo hago que con el menor esfuerzo de mi equipo puedo tener la mayor cantidad de información? Esta definición se tangibiliza, a mi parecer, en esta imagen. En la primera línea, ustedes pueden ver cómo no construir un mínimo producto viable. Yo no hago la rueda, el par de ruedas, la carcasa y el auto completo. No tengo que hacer un scooter, una moto, una bicicleta en este caso, una moto para llegar al auto. Lo que debo hacer es, yo quiero hacer un auto, o yo quiero hacer X cosa. Llego a la primera versión. Pueden decir que es fea, pueden decir que es dura, pero con esta entiendo las proporciones, entiendo los procesos productivos. Puedo salir a convencer a gente y puedo probar mi idea. Y por tanto, con ese mínimo producto viable, voy haciendo mejoras controladas, hasta llegar al objetivo. Miren que las 3 líneas del objetivo era el mismo. La manera de llegar, una es más controlada que otra. Y no hay nada que indique que pasar de un scooter voy a llegar a un vehículo. En cambio en esta, yo siempre quiero llegar a un vehículo. Y lo que va a cambiar va a ser con quién hablé y me dijo de ciertos materiales, con quién hablé y me dijo dónde producir, y con quién hablé y con quién finalmente me alié para poder llegar a construir mi vehículo. ¿Les queda claro? Yo creo que esos dos conceptos son los más fuertes, es decir, los prototipos y los mínimos productos viables. ¿Ok? Avanzando con la tercera parte de la presentación, voy a mostrar, yo creo que casi todo lo que hicimos en el vehículo, desde los dibujos iniciales
hasta el producto final. Partimos así. Queremos hacer un vehículo que tenga 3 ruedas. ¿Por qué 3 ruedas? Porque no bypaseamos todas las pruebas de choque y pasaba a ser una motocicleta, según la normativa actual. Ese es el primer corte grande. ¿Dónde me voy a meter? ¿Cuál es la legislación? ¿Cuáles van a ser las trabas? ¿Lo voy a poder hacer? ¿Es más fácil hacer un vehículo en Chile o hacer una moto? Perfecto, moto. ¿Hasta dónde llamo el concepto de moto? Hasta las 3 ruedas. El primer corte grande. 2 personas. Fíjense acá. Cómo van sentadas, una va horcajada, una va más adelante, la otra más atrás. Entramos con el tema de las proporciones. Todos estos son todos prototipos, si lo empezamos a hablar. Son hechos a mano y son para validar o entender o mostrar una idea. ¿Cómo queríamos que se viera? ¿Cuál era la sensación? Que pareciera una moto, que pareciera un barco, que pareciera un bicho, que no pareciera nada. Da lo mismo. Lo importante es poder comunicarlo. Llegando ustedes deben entender que los equipos multidisciplinares son lo más importante dentro de este tipo de desarrollo porque van a empezar a ver cosas que uno dentro de las disciplinas no lo ve. Yo como diseñador no estoy preocupado de cómo van a estar unidas las estructuras, pero probablemente estoy más obsesionado con cómo se va a ver o cuáles van a ser las sensaciones que quiero comunicar. Seguimos avanzando, tenemos los primeros especies de prototipos, modelos a escala de corroboración para entender las proporciones. ¿Lo alcanzan a ver arriba? ¿Cómo voy avanzando del papel hasta algo más tangible? Distintos modelos de análisis. Esto es Plumavit raspado que demora 20 minutos, pero ayuda a comunicar dentro de un equipo. Ya no empezamos a hablar tanto con las manos. Quiero que sea algo así, que tiene otra cosa, y el cómo, y el cómo, y el cómo, y al final terminamos modelando todo con las manos. Mientras yo presente esto, voy a poder presentarme con gente que no comparte mi idioma incluso. Y voy a llegar y voy a poner esta medida. Eso vale mucho más que estar modelando o explicando con las manos. Fíjense que muchas veces hay mucho que uno comunica. Si uno es más tangible, va a decir yo quiero hacer algo así. Y eso va a ser más concreto y más eficiente en la toma de decisiones. ¿Cómo diablos sentábamos a 2 personas en ese espacio? ¿Cómo hacíamos la estructura? ¿Cuál iba a ser el método de entrada? ¿Cuál iba a ser las proporciones con el suelo? Ahí se ve que era un modelo así. ¿Cómo simulábamos, por ejemplo, los tubos que queríamos ocupar? ¿Esos son tubos cañería eléctrica? Ese prototipo tenía que haber costado 4.000 pesos, 5.000 pesos, y eso es un día de trabajo. Pero la cantidad de información que se rescata ahí es tan importante que al final, mientras mayor información recopile en el menor tiempo, el riesgo se reduce mucho al final. Porque podemos llegar al punto de decir, ¿sabéis qué? Esto no nos va a dar. No vamos a poder llegar, no nos da la cantidad de estructura, esos encuentros entre tubos no se pueden dar, o hay que hablar con un ingeniero mecánico para saber si eso da. Con ese modelo le podemos hacer un dibujo y poder hacer un estudio de las fuerzas 2D, mucha información. ¿Cómo queríamos que se viera? ¿Cuál era la sensación? Este no era un vehículo de playa, queríamos que fuera ágil, empezamos en una paleta de colores un poco electrocítrica, estábamos hablando de que iba a ser un vehículo que probablemente no sabíamos si se iba a replicar, por tanto los colores que tenía que usar, la sensación que tenía que comunicar tenía que ser fuerte, cosa que después cuando se revise la historia de desarrollo de productos nacionales, uno se acuerda de ese vehículo. Esto era un modelo a escala de este tipo, de esas dimensiones, y partió con el modelado bruto en 3D, con el software Rhino0, que es un modelado por geometría. Teníamos problemas en encuentro de la superficie, pero acá lo importante era ver cómo se veía, y antes que pasara la capa de color queríamos ver cómo se comportaba la superficie. Acá lo que se trataba de, lo que se intentó validar fue cómo eran los cambios de curvatura, si es que eso iba a poder ser moldeable y desmoldeable también, cuáles iban a ser los problemas con los encuentros entre materiales. Por tanto, la cantidad de información que entrega, que eso podría ser por alguien que no entiende, una maqueta, un juguete, es muy fuerte. Los sectores, por ejemplo, en dónde estaba la entrada de aire, cómo iban a ser las proporciones con la rueda, los sistemas de fijación de los espejos, qué pasaba con la altura y la visibilidad dentro del vehículo. Toda esa información entrega ese juguete. Pasando, se pinta, se hacen juegos con cámara fotográfica y se pasa una luz en baja exposición para ver los brillos, para ver cuáles son las zonas más complicadas del vehículo. Además, tenemos información que cuando tú te presentas con esto, ya no es solo una idea, estamos tangibilizando la idea, lo que queremos trabajar. Si después vemos el vehículo final con este, difiere
no al 100%, pero en aspectos que son súper pequeños, como la altura un poco, la disposición de las luces y de los espejos, pero en general la geometría del vehículo va a ser muy similar. Pasamos a las vistas más técnicas. Ahora que ya tenemos esta primera corroboración, que tenemos esta primera verificación de lo que le decimos en diseño automotriz, el look and feel del vehículo, pasamos a lo que es el package y el layout. ¿Cómo vamos a paquetizar las tecnologías? ¿Cómo las vamos a distribuir en base a este primer estudio, de alguna manera de proporciones o arquitectónico, donde vemos cómo vamos a centrar a la gente, por dónde pasan las estructuras principales, por dónde empezamos a meter el motor, cuáles son las proporciones, y además de entender que con esto tenemos una información que podemos entregar a un proveedor de metales, a un proveedor de baterías, que es información más técnica. Esto ya es un poco más de información de venta interna que tenía que ver con poder mostrar la cantidad de componentes que tenía el vehículo. Por dónde se iba a abrir, cuáles iban a ser los lugares de acceso, por dónde se iba a sacar la batería. Muchas de estas cosas cambiaron. Pero si se dan cuenta, tenemos por una parte los estudios de las estructuras más técnicos y los más blandos de venta o de marketing que tenían que ver con esto. Luego de eso, de tener este modelo, se le da el visto bueno para pasar a la parte de producción, y la parte de producción en escala 1:1, donde empezamos a meter CAE, o Ingeniería Asistida por Computadora, y CAM, que es Manufactura Asistida por Computadora. Con estos dos conceptos más grandes, más el CAD, que es el Diseño Asistido por Computadora, a nivel local, a nivel de Santiago, a nivel de Quinta Normal, teníamos dos focos grandes. Todo el sistema computacional más toda la fabricación tradicional. Lo que venía ahora era encontrar todo esto. Teníamos una maqueta, teníamos los modelos virtuales y ahora teníamos que empezar a pensar cómo lo pasamos a la fabricación. Lo más crítico de este proceso de tener este vehículo casi modelado por completo en computadora fue cómo hago que todo lo que está en computador, que se ve bastante bien, los encajes se ven bien, los encastres, la juntura entre materiales andan ok, sea así en la realidad. Me voy a devolver. Después de tener este modelo digital, voy a dejar un poco stand-by la parte de los proveedores, que es súper crítica cuando ustedes están prototipando algo. Después de ese modelo digital pasamos a ver cómo se iba a ver en escala 1:1, es decir, pasamos a un software de modelamiento que simulaba los brillos, que simulaba la temperatura ambiente, que simulaba un poco la expresión que iba a tener el vehículo. Si se dan cuenta, los primeros renders versus los segundos es muy parecido a cómo va a terminar el vehículo finalmente. Se entiende cómo funcionan los sistemas de amortiguación, se ven los brillos, se ve la composición del material en general y se ve además las construcciones a nivel de las ópticas del vehículo. Después pasamos a la construcción dura. Si se dan cuenta, bueno, atrás no se ve que es un poco una máquina roja que está arriba. Se toma todo el vehículo completo en 3D y se dice, ¿cómo pasamos de 3D al 1:1? Se eligió el plástico reforzado por fibra, que es un proceso bastante conocido en Chile, relativamente barato, en los órdenes de producción bajo, y que además implica que el único input necesario era poder entregar un molde en madera. Ahora, ¿cómo paso del computador al molde en madera? Lo filtramos por la router CNC. Tomamos el modelo del vehículo y lo empezamos a cortar en distintos sentidos. Si se dan cuenta que se viene siendo la cola o el maletero, cada uno de esos bloques fue trabajado por la máquina, pero nosotros manualmente los empezamos a juntar. Se junta, se junta, se junta. Se fijan que hay uno arriba que no está muy bien terminado, que es uno que tiene una especie de textura más grande. Ese después se remataba con lija. Por tanto, había una mezcla de procesos tradicionales con procesos controlados por computador. La gracia del proceso controlado por computador era que si yo necesitaba que una medida fuese X, esa medida iba a ser X. Y por tanto todos los otros controles de curvatura, uno iba sacando plantillas de los contornos y con esas plantillas vas viendo si estás cerca o no del modelo. Pasamos a la fibra de vidrio. Trabajo metal mecánico. Trabajo en metal
con corte láser, que eso es una tecnología compleja aplicada a estos materiales bastante simples como una lámina de metal. Y aquí me quería detener porque al momento de desarrollar el parabrisas, encontrar al proveedor no fue tan difícil. Lo que fue difícil fue convencer al proveedor de que era capaz de desarrollar un vidrio en doble curvatura. Como ustedes sabrán, los vidrios automotrices tienen una curvatura en un sentido, pero no pueden tener mucha en el otro, sino pierde un poco de visibilidad. Y además que es un sándwich de láminas de vidrio. Tengo vidrio, plástico, vidrio, que es un vidrio templado además. Estos tipos hacían este trabajo para buses de Transantiago, pero nunca habían trabajado con un vidrio pequeño y que además tuviera doble curvatura. ¿Cuál era el problema? No era la voluntad de hacerlo, sino que cómo nosotros asegurábamos, como diseñadores del objeto, que íbamos a poder ser capaces de entregar la información que ellos necesitaban para que no se transformara en prueba, error, prueba, error, prueba, error. Fue muy importante asesorarse bien y encontrar la información necesaria para poder hacer las matrices. Por tanto, la relación con los proveedores no tiene que ser solamente, oiga, tengo esto, ¿cuánto cuesta? Es, ¿qué información me puede usted dar para que yo pueda diseñar bien esto? Porque muchas veces queremos hacer cosas que, por ejemplo, yo no conocía nada sobre el trabajo en vidrio. Además, después tuvimos otra pelea que fue, si se dan cuenta, las tramas. Esas tramas están normadas. No son cualquier trama, que son las transiciones entre estos colores negros que son serigrafiados y que hacen una transición suave hacia el vidrio descubierto. Cuando empezamos a entender que podríamos detener todo el desarrollo de vehículos solo en el vidrio, te vas dando cuenta que la cantidad de prototipos necesarios siempre va de la mano con la planificación. Así que la planificación es el hito más importante dentro de este tipo de desarrollo. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando todo esto por capitas? Aquí tenemos dos partes del desarrollo 1, donde todas esas capitas están unidas en madera y además están con un poco de masilla, y aquí están solamente en la parte de verificación, para que empiecen a calzar. Seguimos avanzando. Tenemos después que al unir todas estas capas se pintan para dejarlas suaves y empiezan a llegar las primeras piezas en fibra, donde empezamos a encontrar dos mundos distintos, el mundo metal mecánico de la estructura con el mundo de la fibra. Los primeros armados, primeras pruebas del sistema completamente armado con baterías, más las ruedas y los sistemas de amortiguación y dirección, hasta tener el primer prototipo del vehículo, que de primeras tiene buen lejos, y eso pasa con los prototipos, pero si tú lo empiezas a mirar de cerca, tenía pequeñas luces que se llaman tema automotrices, las líneas no eran tan limpias, pero ¿qué era lo importante de este proyecto? Marcar un hito, mostrar que se puede y cumplir con los plazos. Si ustedes son capaces de cumplir con sus objetivos generales, siempre van a estar bien, independiente de si se va a hacer un vehículo o mejorar una estructura que ya existe, mejorar un sistema existente, mejorar en los procesos productivos. Da lo mismo el objetivo, lo importante es planificarlo súper bien. Y una última foto en velocidad ahí, unas pruebas que hicimos en el Movicente, donde por fin se ven las dos personas, porque en todas las fotos que teníamos siempre salía una persona, y esta creo que es de las pocas, que se ve que salen las dos personas ahí. Y que también después de recorrer esta experiencia o de recabar información de la experiencia, lo que siempre se buscó era transmitir una alta sensación de velocidad a una distancia muy baja del suelo, porque este vehículo no anda más de 60 km/h, pero estando adentro era como estar en una cabina de un avión. Estabas encerrado, muy bajo, y a 60 parecía que andabas a 100. Hay otro check dentro del proceso de desarrollo. Y con eso termina la parte 3 de la presentación. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Miedos? ¿Angustias? ¿Nada? Dale. Tú hablaste de demostrar que se podía hacer y en tiempo. Sí. Después de toda esa experiencia, ¿qué cosas hubieran planificado diferente? Hablando de los proveedores, pero ¿cuáles fueron las mayores problemáticas que no visualizaron? Porque igual se nota que hay un trabajo detrás de multidisciplinar, hay planificación, lograron el objetivo. ¿Qué cosa te queda como experiencia de eso? Haber dicho, esto lo hubiera hecho diferente. Subestimamos el trabajo de cálculo. ¿Cuánto tiempo hay de dificultizarlo? Ya, este vehículo, otra de las gracias que tuvo era que lo desarrollamos empezamos en enero y lo terminamos en septiembre, entre agosto y septiembre. Así que estamos en un desarrollo de 8 o 9 meses para un prototipo funcional, y así de complejos, con
ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, diseño industrial, sociólogo, marketing, publicidad, sistema de amortiguación, porque salíamos las primeras veces y sentíamos todos los eventos de las calles de Santiago y eso no era muy amable y parecía estar en una cabina de combate, esta cuestión. Sobre las cosas que hubiésemos cambiado, se le dedicó no el tiempo necesario, a mi parecer, en la parte de la ingeniería asistida por computador, porque podríamos haber reducido mucho del ensayo y error. Viajamos por lo menos 15 o 20 veces a 10 de julio buscando un sistema de amortiguación adecuado, siendo que eso podríamos haberlo calculado en el computador y habernos dicho, estos son los esfuerzos que tiene que aguantar la amortiguación, vamos, nos asesoramos por alguien y mira, estas son las opciones en el mercado. Hicimos la metodología que no es la más recomendable en esto del cabezazo. Comprar, probar, no sirve. Comprar, probar, no sirve. Comprar, probar, sirve. Y en eso hay desgaste económico y desgaste también del equipo humano, porque al final no se dan cuenta, oye, ¿qué pasa? No encontramos la solución, y si eso no lo planificaste antes, puedes llegar a un punto en que dices, la solución no existe en el mercado. Y ese es el punto más crítico, cuando uno llega ahí, ¿qué pasa? Lo tengo que diseñar yo, lo voy a tener que buscar afuera, ¿y cuánto tiempo me retrasa? Siempre es importante entender que estos prototipos o todo este desarrollo de productos siempre puede estar condicionado por los aliados estratégicos a nivel de los proveedores y si existen nuevas tecnologías. Porque muchas veces puedo tener un gran desarrollo, pero la innovación es súper controlada en el sistema de almacenamiento de la energía. Y solamente me caso con eso, porque si quiero innovar en el sistema de almacenamiento de energía, quiero innovar en el sistema de conducción, quiero innovar en el sistema de fabricación, muchas innovaciones al mismo tiempo no andan bien, se empiezan a chocar y pierdo las prioridades. ¿Ok? ¿Alguna? Dime. Al final me consulta con respecto a cómo abordaste la parte de liderazgo de las disciplinas, porque en particular hacer conversar el mundo eléctrico, mecánico, con tu fortaleza que es la parte del diseño, es bastante difícil. Yo soy eléctrico, entonces más o menos en algunas experiencias similares, hacer conversar, por ejemplo, el peso de las baterías, que es un factor relevante, junto con problemáticas con respecto al tamaño de los motores, si el motor es de más permanente, sincrónico, etcétera, todas las variables que existen, es un mundo. ¿Cómo hiciste conversar eso en particular? ¿O cuáles fueron qué estrategia abordaste? ¿Fuiste tú el líder del equipo o fue otra persona con más experiencia en esa área? Eso un poco que me contaste como tu experiencia en cómo tomaste el liderazgo. Ok. Mira, tuve la suerte de haber trabajado antes de esto en el Centro de Innovación del Litio, que es del Centro de Energía de la Universidad de Chile y en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y yo era un bicho raro ahí, porque era diseño industrial mezclado con ingenieros mecánicos, con ingenieros eléctricos, con ingeniero, y era como cresta, converso con ingeniero. La mejor solución, y que claro, buscando afuera cómo se comunicaba, era hablar siempre a niveles de sistemas y hablar a niveles conceptuales. Cuando yo entiendo que una plancha, que es el ejemplo que voy a mostrar, es una interfaz para controlar un sistema de disipación de temperatura, estoy hablando a niveles sistémicos o conceptuales. Cuando hablo en eso, puedo entender que, o decirle a los ingenieros, oye, ¿cuándo vamos a definir el sistema de carga? ¿Cuándo vamos a definir el sistema de transmisión de energía? ¿Cuándo vamos a definir el sistema de almacenamiento de energía? Y eso les voy poniendo prioridades. Es decir, si yo no tengo para esta fecha, por ejemplo, definido cuál es el sistema de almacenamiento de energía con el peso, dimensiones, que a mí como diseñador, que es lo único que me interesa, sin menospreciar ninguna disciplina, pero a mí me interesa cuánto pesa y cuáles son sus dimensiones. Haya sus problemas entre la química, si es motor síncrono, si es níquel, plomo, ácido, si es litio, polímero, ferroso, esas son discusiones entre ellos. Así como al ingeniero no le interesa que yo le esté hablando, por ejemplo, de que vamos a ocupar conceptos que son asociados a lo eléctrico, a lo cítrico, asociados a la velocidad, que son la parte un poco más artística del diseño. Cuando tú puedes hablar a niveles conceptuales, puedes entender que si un área del proyecto no te entrega los inputs necesarios, en cierta época, empezamos con la definición, que eso tiene que ver con la definición de la ruta crítica del proyecto. A esta fecha tenemos que estar con todo esto definido porque después pasa al equipo de compra, que eso es otro tema. Hacer innovación acá no tiene que ver tanto con las capacidades humanas, yo creo que nos sobra capital humano. Lo complicado es
que los procesos productivos que generan las cosas que nosotros necesitamos estén acá. Siempre las peleado las conversaciones con el eléctrico era, puta, estos hueones que les mandamos a pedir y llegan 3 meses más. O puta, los chinos que en 60 días recién me mandan, sale y llega en 90 días. Por tanto, una decisión que podría haber demorado 3 semanas, demora 4 meses, 3 meses. Y anda si es que no tienen problemas de la aduana. Y anda a ver si es que no tienen problemas de importación. Y si tú abriste y venía lo que pediste. Porque al final, grandes problemas que tienen los eléctricos son, esto aparece en datasheet, me falta info, compro 2 o 3, porque si me equivoco en uno, muere la pieza y no tengo repuesto. ¿Se entiende un poco que cuando hablamos en conceptual puedo organizar mejor? Y así no tiene que ver con los problemas específicos del ingeniero, no tiene que ver con los problemas específicos de los diseñadores, sino que estamos trabajando como un equipo y esta es la ruta crítica. Hay que definir el lenguaje de producto, hay que definir el sistema de almacenamiento, hay que definir el sistema de conversión de energía. Siempre son sistemas, 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 sistemas. Cuando lo entiendo a nivel sistémico es mucho más fácil abordar el proyecto, cuando se trabaja en equipos multidisciplinares. ¿Otra pregunta? ¿Consulta? El costo total desde que comenzaron el proyecto hasta el último prototipo, contactando materiales. Nosotros teníamos un fondo que nos asignó Corfo, si no me equivoco, entre 90 y 100 millones para gastar en ese tiempo, capital humano, proveedores. Y esto nos costó 60 millones, si no me equivoco, con todos los problemas, los fallos, con comprar la maquinaria. Estamos hablando que si esto se vende, no sé, en el 10% de eso, que fueron 7 palos, 6 palos y tanto, el primero siempre va a costar por 10 en general. Y después viene todos los procesos de optimización. Cuando yo tengo el primero, que es el más caro, ¿qué tanto lo puedo bajar? Y es donde tengo que empezar a convencer a inversionistas, trabajos con gente de marketing y así voy avanzando. El primero siempre es más difícil de hacer. Por eso, mientras ustedes más información tengan o más puedan reducir el riesgo de desarrollo, siempre es mejor. ¿Alguno más? ¿No? Ya. ¿Cómo andamos en tiempo? Estoy medio perdido ya. Ya, nos queda tiempo todavía. Dale. La idea, o sea, ustedes eran un grupo multidisciplinario. Sí. Postularon la idea. ¿A cuántos fondos postularon la idea? ¿Fue el primero que salió? El LUFKE fue el 1.0 y ese creo que estaba con un capital semilla avanzado, que no recuerdo el nombre, que cubre hasta 10 millones de pesos en un fondo chico. Y después se pasó a este fondo que era de desarrollo de prototipo, que ya está ahí con los fondos cercanos a los 100 millones y plazos de trabajo de 1 año, algo así. También entiende que eso justificaba un poco el desarrollo por la magnitud del proyecto. No estábamos desarrollando algo pequeño en donde tú decís, pudiste haber llegado hasta la producción en serie. Esto era un auto, algo que se movía, que pasaba con la homologación, las pruebas en velocidad. Así que para todo eso anduvo bien equilibrado. Así que siempre nosotros de alguna manera explicamos que hicimos lo mejor que pudimos con los tiempos y con los recursos que teníamos en ese tiempo acotado. ¿Y ahora en qué etapa están? Bueno, yo dejé el proyecto hasta el primer prototipo. Ahora participo como consultor de la empresa, de alguna manera cuando se necesita, pero ahora está, como les comenté en un comienzo, la etapa de expansión. Mejora de ese prototipo y la producción en serie. Y para eso tenéis que buscar dónde producir, dónde vender, con quién aliarte, materiales. Ya pasamos de este primer prototipo grande, o este primer hito, y ahora pasamos a el trabajo en serio. ¿Dónde producir? ¿Con quién? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y por qué tan caro? Dale. ¿Cómo se armó este equipo? Porque encontrar, por ejemplo, a lo mejor tú tienes una visión sistémica de todos los procesos mecánicos, diseño, etcétera, marketing, etcétera, pero por ejemplo, una persona que tenga esa visión sistémica de partida es algo difícil. Tú tienes que tener un conjunto de experiencias para poder más o menos tener planteado el terreno de un montón de situaciones. Y después ya posteriormente encontrar el eléctrico, poder mecánico, que más o menos tú crees que tenga las competencias para. Perfecto. Porque, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor el perfil industrial usar es relativamente similar en algunos sentidos. Entonces, a lo mejor si tú buscas a alguien que va, no sé, en una etapa de egresada o una etapa recién saliendo, a lo mejor, claro, puede tener todo un cabeza, por ejemplo, en un caso algo cercano a una calidad. El mundo de los motores lo puede tener todo en su teoría, pero ya de la práctica, por ejemplo,
no sé, de decir cuánta es la aceleración que quiere tener el vehículo, Mm. llevarlo a la práctica de las piezas, dependiendo de la rueda, etcétera, es una problemática. Entonces, ¿cómo encontraste ese equilibrio, ese equipo para poder llegar a lo que querías? Mira, creo que siempre hay un factor suerte que tiene que ver con coincidir al capital humano en el lugar y tiempo adecuado. Lo que pasa sí en particular con estas escuelas que son un poco más, entiéndase, las escuelas estatales tienen siempre un pensamiento más sistémico. Para mí no fue muy difícil encajar allá en Buchef porque todos partían siempre de una base de cursos similares, la Chile tiene que equilibrar siempre sus cursos iniciales, por tanto uno comparte una especie de base científica en estas carreras proyectuales. Lo complicado es cuando quieres hacer coincidir distintos tiempos de interés entre gente de pregrado, gente que se está titulando, con personas que quieren emprender, pero también pasa que de aquí hace un par de años atrás hay muchos ecosistemas de innovación, hay muchos laboratorios. Si tú buscas en Google, pues Google Chile, innovación o lab, te va a aparecer una chorrera, laboratorio de negocios, laboratorio creativo. El tema es que eso muchas veces están enfocados a lo que son desarrollo de aplicaciones o más cosas intangibles, más software. Pero encontrar innovación a nivel de hardware es complicado porque acá no tenemos tanto acceso a los procesos productivos. Yo no puedo llegar donde un productor de plástico y decirle, oye, puta, quiero hacer esta cosa, que es como así. No, tú tenés que ir en serio ahí. Esta es mi producción, esto es lo que yo quiero invertir, esto es lo que yo espero. Y si no tenés ese conocimiento que de alguna manera te lo va dando la práctica y la intención de meterte en ecosistemas de innovación, es difícil que alguien que salga de la universidad plano, por así decirlo, tenga esas actitudes. Lo más importante es que si tú eres de alguna manera pro cultura e innovación, te vas a empezar a encontrar con gente sola en el camino que quiere hacer lo mismo, que habló que otros gallos hicieron lo mismo, poder hablar con gente que está en estas especies de incubadora y ellos te pueden linkear y de a poco se está formando. La cantidad de fondos que tiene Corfo para apoyar la innovación y el desarrollo de prototipos es brutal, a mi parecer. ¿Queréis capital semilla? Vamos. ¿Queréis prototipo de innovación? Vamos. El tema es encontrar la gente con quien postular y formar estos equipos. Yo creo que lo más importante dentro de pregrado es hacer estas famosas redes de contacto. Y si no las tenéis por cuna, que tienen que ver que con gente con quien estudiaste, las vas estableciendo en la universidad. Mira, este tipo yo sé que es bueno para desarrollar, hoy hay otros que están hablando, vamos a hablar con el equipo solar de la Chile, hablemos con los H. Mientras ustedes no se muevan, es difícil que se encuentre la gente, no aparece. Mientras más se muevan, más gente van a encontrar. Van a encontrar ingenieros que tienen estas mismas inquietudes que ustedes, porque al final son otras personas. La innovación muchas veces pasa simultáneamente, no porque a uno se le ocurra lo mismo que el otro, sino que todo se da para que se invente lo mismo aquí y allá, que es un poco lo que pasó con el bulbo incandescente, o la ampolleta. Se inventó casi en paralelo en dos partes. Y tiene que ver porque los dos entendieron que había una tecnología de encapsulamiento de cierto gas, va a un desarrollo de metales que dio para el wolframio, creo que es el que está compuesto dentro de la ampolleta, y además había un desarrollo con el encapsulamiento específico del vidrio. Y eso se estaba dando en dos industrias incipientes en Italia y en Estados Unidos, y eso fue con diferencia, creo que en meses que se inventó el bulbo en dos partes. Por tanto, puedes decir que en Santiago, en Providencia o en Santiago y en Concepción se están desarrollando cosas similares. Lo importante siempre son las redes de contacto y moverse en un ecosistema de innovación. ¿Ya? Y me tocó trabajar con ingenieros de edición Perfecto. y no me sirvió mucho, porque la verdad era como que había como una lucha de disciplina, Sí. el ego esperaba más que se tiene que hacer así, y decía, no, pues yo diseño necesito que sea un poco. Entonces yo creo que va como en encasillarse, mirar de arriba el sistema y empezar, bueno, nosotros como diseñadores tenemos este lenguaje de integrar factores, pero de ceder. Sí. Claro, de encontrar este equipo que sea, que tenga, que vaya con toda la innovación, no de solamente demostrar su Perfecto. Y a mí como diseñador, trabajar con ingenieros me sirvió mucho para entender cuáles eran los límites de la disciplina, hasta dónde no me tenía que meter yo y hasta dónde era propio de mi expertise. Porque muchos hablaban de que se hacía ingeniería para ingenieros o se hace diseño para diseñadores, pero al final nosotros estamos diseñando para gente común y silvestre, por tanto, entender cuáles son los estándares, dónde me muevo y con quién trabajo es súper, súper crítico. Si uno no entiende cuál es, de alguna manera, esta esfera
de capacidades o esta esfera de competencia y soy capaz de integrar a otras esferas de competencia, voy a ser capaz de generar proyectos con más impacto. Porque quizás no sirve la optimización de la temperatura de una empresa, porque voy entendiendo que la empresa al final lo único que hace es ganar un poco más de ingresos, pero es ¿qué hace esa empresa con esos ingresos? Reduce sus condiciones, aumenta la productividad, estoy trabajando para que la empresa gane más plata o para que sea más eficiente es un proceso. Y empezamos con una línea delicada que tiene que ver con la ética profesional. Estoy ayudando a las empresas para que ganen más, estoy ayudando a las empresas para que apoyen a un área de la economía que va a tener más impacto. Cuando entiendo esto holísticamente, puedo tener mayor impacto en mis intervenciones. Tiene que ver también con visualizar todo esto que sirve para poder decir que mi proyecto vale tanto. Sí. ¿Sí? Claro, uno dice, no entrega solamente el diseño, sino que entrega un montón de cosas. Puedes entregar un brief y con eso ya es un entregable dentro del producto. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo claro con el tema de los prototipos? Recuerden, para hacer un resumen y pasar a la última parte. Teníamos los prototipos, teníamos estos dos ejes donde se mueven los prototipos, teníamos los números de los prototipos para llegar a un objetivo, también teníamos las características del prototipo, del mínimo producto vial y teníamos este caso de estudio. Ahora, para cerrar la actividad me gustaría pasar de una idea hasta la planificación de los prototipos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo sería un resumen de una metodología de desarrollo de producto? Aparece un problema por ahí. La ropa está arrugada. Es un ejemplo bastante básico, pero que enumera bastante bien, a mi parecer, toda la estrategia. Tengo el problema, que es la ropa está arrugada, ¿cierto? Ahora, ¿qué solución harían ustedes? Entendamos que estamos trabajando en un mundo imaginario donde no existe ninguna solución a ese tremendo problema del primer mundo, que es la ropa arrugada. ¿Qué harían ustedes? Ya, humedecerla. ¿Estirarla? ¿Sí? ¿Sí? Si tengo este problema, yo puedo decir, entonces voy a atacarlo con... me voy a meter al tema textil o me voy a meter a una tecnología que está fuera del textil, algo externo. Porque uno podría decir, entonces ataquemos a la fibra de algodón. Quiero que la fibra por medio de X cosa se estire sola y con eso se acabó. Pero otro puede decir, porque no quiere trabajar con la fibra y cree que por aquí va la solución, yo voy a trabajar con un sistema externo que va a ayudar a que la ropa no esté arrugada. Cuando entiendo esto, empiezo a levantar condiciones. ¿Por qué está arrugada la ropa? Porque la fibra no está uniforme, se secó y hace un elemento vegetal y porque se deshidrató, quedó de cierta manera. Perfecto, entonces voy a ir con poder aplicar calor como concepto crítico. Quiero aplicar calor. Fíjense que estoy haciendo esto, todo lo puedo ir encerrando en una especie de árbol de decisiones. Y aquí es donde recién podríamos partir que tengo un proyecto de diseño. ¿Cómo administro calor a los textiles o a la ropa? Para administrar calor, ¿qué necesito? Una superficie conductora. Necesito una fuente para alimentar a esa superficie conductora. ¿Qué más necesito? Necesito encapsular todo esto. ¿Qué más necesito? Necesito controlar. Necesito que sea áptico, necesito poder usarlo con una mano, con dos manos, con todo el cuerpo. ¿Con qué necesito usar esto? Aspectos ergonómicos que son necesarios para el desarrollo, pero antes que eso piensen que acá estamos definiendo todo nuestro antojo, no estamos diciendo que es lo mejor para la gente, sino que es solamente desglosar de un problema hasta poder entender un listado completo de todos los prototipos que necesito. Necesito poder usarlo. El uso siempre va asociado a la capa humana. Y además quiero que sea bonito, ¿no? Obvio. Dejémoslo incluso que sea atractivo, porque al final esta solución probablemente compita con otras en el mercado.
¿Se dan cuenta la cantidad de conceptos que sacamos acá? Para cada uno, yo puedo sacar un prototipo, 10 prototipos, 100 prototipos. Lo importante es entender cuáles son las prioridades. Porque ahora, en la superficie conductora, ¿qué tengo que estudiar? Material. Material 1, material 2, material 3. Fuente. Puedo tener una gran batería, puede cargarse con el sol, le puedo meter carbón adentro, no lo sé. Fuente 1, fuente 2, fuente 3. Encapsular. Voy a hacerlo en una burbuja de papel, lo voy a hacer en una burbuja de plástico, va a ser una pieza termoformada, va a ser una pieza de metal, va a ser de oro, no lo sé. Encapsulamiento 1, 2, 3. Control. Va a ser touch, va a ser perilla, van a ser palanca a la antigua, va a ser con la mente, va a ser con una aplicación por medio inalámbrica, no lo sé. Control 1, 2, 3, 4. Uso. 2 manos, una mano, todo el cuerpo, no tengo idea. X. Atractivo. Va a competir con Somela, con Sindelen, Ursus Trotter, con nadie. Va a competir con una marca europea. Es para mercado nacional, internacional. Quiero que parezca Fórmula 1. Quiero que parezca diseño clásico. Que parezca artesanal. No lo sé. N. Si se dan cuenta de todo esto, si yo hiciera la matriz, ¿van viendo la cantidad de prototipos? Un proyecto puede ser solamente, voy a trabajar con las planchas, pero voy a hacer innovación en las superficies conductoras. Ok, me voy a centrar acá. ¿Se acuerdan los ejes que teníamos? Que esto era físico, esto era digital, esto era integral, o sea, muchas variables, o enfocado. Este vendría siendo el producto final. ¿Por dónde partiría? Vamos a hacer un estudio teórico de todos los materiales conductores. Eso es solamente material conductor, enfocado. Está por aquí. Y es físico, toda la razón. Estamos por acá. Después quiero hacer distintas pruebas con un material en distintas aleaciones. Perfecto. Quiero ver cómo es el sistema de comunicación con los cables de esa superficie. Después voy subiendo, hasta que me voy a ir acercando. ¿Se van dando cuenta? Porque puedo tener otra opción más. Me voy a ir acercando al producto final. Y cada uno de estos se transforma en un prototipo. Por eso imagínense, partimos con una plancha. Evalúen cuando estamos hablando de optimización de temperatura, cuando estamos hablando de un computador, la cantidad de áreas o sistemas y subsistemas que tiene. Si yo soy capaz de desglosar conceptualmente algo, voy a poder definir la cantidad de prototipos. Y así la cantidad de prototipos, yo voy a poder sacar, por ejemplo, cuánto cuesta y el tiempo asociado a cada uno. Y con eso lo voy a poder traspasar a una carta Gantt. Y con eso recién voy a poder valorizarlo. Y filtrándolo además, si esto va a ser hecho a mano, por un tercero, por un tío que tiene una fundición en el sur, no lo sé. Lo importante es que identifiquen todo esto para poder llegar a su objetivo final, que es una nueva superficie conductora para los sistemas de transmisión de calor, entendiendo como las planchas. ¿Les queda claro? Ya. Bueno, y con ese ejemplo bastante práctico cierro la presentación. Espero que les haya gustado y nada más.